Buenas noches, profe. A continuación les voy a explicar el procedimiento para realizar el ejercicio 5.4 del Chapman, el libro de máquinas eléctricas. Ese fue el ejercicio que me correspondió a mí. Entonces, a continuación, proseguiremos con la elaboración del ejercicio. Buenas noches, profesor. A mí me correspondió el realizar el ejercicio 5.4 del Chapman. ¿Ok? Bueno, dice así. Dice un motor síncrono de 2300 vatios, 1000 HP, con un factor de potencia 0.8 en adelanto, 60 Hz de frecuencia, con dos polos conectado en estrella, tiene una reactancia síncrona de 5 ohm. ¿Ok? Y una resistencia en el inducido de 0.3 ohm. A 60 Hz, las pérdidas por fricción y por rozamiento con el aire son de 30 kilovatios y las pérdidas en el núcleo son de 20 kilovatios. El circuito de campo tiene un voltaje de 200 voltios y la corriente máxima de fase es de 10 amperes. La característica del circuito abierto de este motor se muestra en la figura PS-1, que ahí sale en el ejercicio planteado, sale la gráfica. Y bueno, hay que contestar las siguientes preguntas que dice. La pregunta dice, ¿cuánta corriente de campo se requiere para que esta máquina opere con un factor de potencia unitario cuando suministra su plena carga? Ok. Entonces, primero, para responder a esta pregunta necesitamos la potencia de entrada, que es igual a la potencia de salida, más las pérdidas mecánicas, más las pérdidas en el núcleo, más las pérdidas en el cobre. Entonces, tenemos que la potencia de entrada es igual a 1000 HP por 746 vatios por HP. Hacemos la transformación de los HP a vatios, más los 30 kilovatios, que son estos que nos están dando aquí arriba, ¿ok? Que son las pérdidas por fricción, más los 20 kilovatios, que son las pérdidas en el núcleo. Eso nos da un total de 796 kilovatios, ¿ok? Entonces, seguimos aquí. Hallamos la corriente de línea, que sería la potencia entre la raíz de 3 por el voltaje por el factor de potencia. Entonces, como estamos hallándolo para un factor de potencia unitario, usamos factor de potencia igual a 1. Entonces sería 796 kilovatios que acabamos de hallar entre la raíz de 3 por 2300 voltios, que es el dato que nos dan en el enunciado, por 1, que es el factor de potencia. Nos da un total de 200 amperes. Hallamos las pérdidas en el cobre, que la ecuación es 3 por la corriente al cuadrado por la resistencia. Sería 3 por la corriente 200 amperes que acabamos de hallar al cuadrado por la resistencia, que es 0.3 ohm. Nos da un total de 36 kilovatios. Entonces, como ya hallamos las pérdidas en el cobre, para hallar la potencia de entrada total, volvemos y replanteamos la ecuación. 1000 HP, bueno, transformamos los HP a vatios, lo multiplicamos por 746, más 30, que son las pérdidas por rozamiento, más los 20 kilovatios, que son las pérdidas en el núcleo, más los 36 kilovatios, que los acabamos de hallar acá, que son las pérdidas en el cobre. Nos da un total de 832 kilovatios, ¿ok? Volvemos y hallamos la corriente, entonces decimos que la corriente, usando esta nueva potencia, entonces sería 832 kilovatios entre la raíz de 3 por 2300 voltios por el factor de potencia, que es 1, nos da una corriente de 209, ¿ok? Aquí podemos ver un diagrama fasorial donde podemos ver la dirección de los vectores de la corriente, del voltaje, del XS por la corriente, el voltaje interno y la resistencia por la corriente. ¿Ok? Entonces, decimos que el voltaje de fase para este valor de voltaje, que da 1328, sería el voltaje menos la corriente por, perdón, el voltaje menos la resistencia por la corriente, menos XS por ISUA. Entonces aquí tenemos 1328 con ángulo de 0, menos 0.3 ohm por 209, que fue la corriente que hallamos, con ángulo de 0, menos 2.5 por 209 con ángulo de 0. Nos da un total de 1370 con ángulo de menos 22.44. Entonces, hallamos de nuevo bueno, con con el módulo de este voltaje de fase, rayamos y decimos que este voltaje es el requerido para una corriente de 4.54 amperes. Esta es la respuesta de la primera pregunta. Ahora vamos con la respuesta de la pregunta B. ¿Qué nos dice? Nos dice
¿Cuál es la eficiencia del motor a plena carga con un factor de potencia unitario? Entonces, la eficiencia va a ser igual a la potencia de salida entre la potencia de entrada por 100, ¿ok? Entonces, la potencia de salida son 746 kilovatios que la hallamos anteriormente. La potencia de entrada son 832 kilovatios que la hallamos también anteriormente por aquí, aquí está. Por 100 nos da un porcentaje de 89,7% de eficiencia del motor. Ok, esa es la respuesta de la pregunta B. Ahora la pregunta C, ¿qué nos dice? Si se incrementa 5% la corriente de campo, ¿cuál será el nuevo valor de la corriente en el inducido? ¿Cuál será el nuevo factor de potencia? ¿Y cuánta potencia reactiva consume o suministra el motor? Entonces, hay que hallar primero el valor de corriente en el inducido. ¿Ok? Entonces, hallamos este voltaje. Entonces decimos que este voltaje en el inducido sería el arcoseno, el seno a la menos 1, el arcoseno de voltaje A1 entre voltaje A2 por el seno del voltaje 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Seno a la menos 1, que es el arcoseno de 1370 voltios entre 1406 por el seno de menos 22,44. ¿Ok? Bueno, cerramos paréntesis y multiplicamos y nos da un valor de ángulo de menos 23,9. Nos da el ángulo. Entonces, hallamos la corriente, que sería voltaje por voltaje de fase entre la resistencia por el X sub S. Entonces tenemos 1328 con ángulo de 0 menos 1406 con ángulo de este ángulo que acabamos de hallar aquí de menos 23,9 entre 0,3 más 25 ohm. Nos da una corriente de 227 con ángulo de 2,6. Hallamos el factor de potencia. El factor de potencia, como sabemos todos, la ecuación es el coseno de tita. ¿Y qué cuál tita? Pues el tita es el de la corriente. El ángulo que tenemos aquí sería coseno de 2,6. Nos da un factor de potencia de 0,999, aproximadamente 1. ¿Qué más nos piden aquí? Nos piden la potencia reactiva. Entonces, la potencia reactiva que consume o suministra el motor. Entonces, por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos esta potencia que es, la ecuación es raíz de 3 por el voltaje por la corriente por el seno del ángulo. ¿Ok? Entonces, la raíz de 3 por 2300, que nos lo dan en dato en el enunciado, por 227 amperes por el seno de el ángulo que acabamos de hallar, que es 2,6, ¿ok? Que nos acaba de dar la corriente. Entonces, nos da 2,6 y esa potencia reactiva nos da 41,0 kilovoltiamperios. Y la respuesta de la última, que sería, ¿cuál es el par máximo que esta máquina es capaz de suministrar? En teoría, con un factor de potencia unitario y con un factor de potencia de 0,8 en adelante. Entonces, primero lo hallamos para un factor de potencia, ¿qué? Hallamos automáticamente un torque máximo, que sería 3 por el voltaje de fase entre la resistencia más el X sub S. Entonces, perdón, esta no es la ecuación, sí. Entonces, hallamos 3 por el 1328 por 1370 de voltaje entre 3600 radianes por minuto, los transformamos a radianes sobre segundos por el X sub S, que es 5 ohm. Nos da un valor de torque de 2895,60 Nm. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos hallar? Necesitamos hallar para un factor de potencia de 0,8. Entonces tenemos que hallar la corriente para ese valor. Y entonces la corriente sería 796 kilovatios entre la raíz de 3 por 2300 por el factor de potencia, que es 0,8. Nos da un valor de corriente de 250 amperes. Entonces, para un valor de corriente de 250 con ángulo de 36,87, que este ángulo es el por defecto, entonces el voltaje interno generado por un factor de potencia de 0,8 en adelanto sería SUA, que es el voltaje, sería 1328 con ángulo de 0, menos 2,5 ohm por 250 con ángulo de 36,87, que está aquí, que es esta corriente. Y nos da un valor de 1775 con ángulo de menos 16,4 voltios.
Entonces volvemos y recalculamos el torque o el par, se le puede llamar de cualquiera de las dos maneras. Es el par. Sería, usamos esta fórmula que está acá arriba, que es 3 por 1328 por 1775, que es este voltaje de fase que acabamos de hallar, entre 3600. Hacemos el cambio de unidades de radianes sobre minuto, radianes por segundo, y lo multiplicamos por el x sub s, y nos da un par de 3751,60 Nm.